The fallout over Friday's release of the Epstein files continues to draw scrutiny here on Capitol Hill, with some lawmakers threatening to hold the Attorney General of the United States in contempt for not releasing more information. Washington continues to react to what the Department of Justice released on Friday. And while new Epstein files were made public, including flight logs containing the name of President Trump, many of the files were heavily redacted. That has frustrated lawmakers on both sides of the aisle, who wrote the law requiring the release of the documents. And both congressmen... Hay momentos en los que las decisiones administrativas dejan de seguir el curso esperado y pasan a exponer tensiones internas que normalmente permanecen invisibles en el funcionamiento de las instituciones. El 21 de diciembre de 2025, durante unas declaraciones públicas relacionadas con el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el diputado Robert García confirmó que los parlamentarios y asesores jurídicos del Congreso estaban ultimando los preparativos para un proceso judicial destinado a responsabilizar directamente a la exfiscal general Pam Bondi, debido a su conducta en la gestión de la divulgación de los archivos relacionados con el caso Epstein. La iniciativa surge después de que el Departamento de Justicia, bajo la actual administración, incumpliera repetidamente los plazos legales establecidos por la propia legislación sancionada por el gobierno anterior, relativos a la divulgación completa y sin censura de los documentos. La conducta fue descrita como sistemática, con indicios de selectividad y eliminaciones retroactivas de fragmentos previamente hechos públicos, lo que reforzó la interpretación por parte de parlamentarios y observadores de que se estaba llevando a cabo un esfuerzo deliberado de contención de información. El impacto del episodio no se limita a la posible responsabilidad individual de Bondi. Lo que se perfila es un cuestionamiento más amplio sobre los mecanismos de control institucional cuando las estructuras encargadas de velar por el cumplimiento de la ley pasan a operar al margen de la norma que deberían salvaguardar. Según García, la ofensiva legal se había estado articulando durante semanas, con el apoyo técnico de figuras influyentes en el Congreso, como Jamie Raskin, y buscaba construir una base jurídica lo suficientemente sólida como para hacer frente a la resistencia de la actual dirección del Departamento de Justicia. Indicó que, además de las medidas en el ámbito judicial, habría movimientos en el legislativo con el objetivo de presionar formalmente a los responsables. Entre las posibilidades consideradas se encuentran desde acciones civiles centradas en la omisión administrativa, hasta la articulación de medidas reglamentarias de responsabilidad política. La decisión de convertir a Bondi en el principal objetivo del proceso refleja la percepción de que su actuación al frente de la gestión de los archivos se habría caracterizado no solo por la inercia, sino también por decisiones que comprometen la transparencia institucional. Parte de las críticas se centran en la supuesta manipulación del contenido divulgado, con redacciones excesivas, omisiones selectivas y ausencia de justificaciones técnicas claras para los cambios realizados. La reincidencia de estos patrones, según los parlamentarios, sustenta la hipótesis de un encubrimiento con motivación política y alcance aún indefinido. La tensión se intensificó tras la identificación de un patrón, en el que los documentos inicialmente publicados eran horas después retirados o sustituidos por versiones editadas. Este comportamiento reforzó el diagnóstico de que, en el seno del Ejecutivo, existe un intento de modular la narrativa pública a partir de criterios ajenos a la estricta legalidad. García mencionó que cada día que los archivos permanecen incompletos o adulterados, la posición del Congreso se fortalece jurídicamente, alimentando la expectativa
de que el Poder Judicial reconozca la ilegalidad del proceso llevado a cabo hasta ahora. Más que una disputa política entre la oposición y el gobierno, el caso ha pasado a ser considerado por muchos como una prueba de resiliencia institucional. La ausencia de una instancia superior capaz de responsabilizar directamente al Departamento de Justicia, especialmente cuando se trata de decisiones administrativas en conflicto con la legislación, ha puesto de manifiesto los límites de la arquitectura legal vigente. En este vacío de control, el recurso a la justicia ordinaria surge como un intento de restaurar la eficacia de la norma y reequilibrar las relaciones entre el poder legislativo y el ejecutivo. Es en este escenario donde el nombre de Pam Bondi se convierte en el eje de una crisis más amplia. Su posición, tanto como articuladora de versiones selectivas de los archivos, como figura cercana al núcleo de confianza de Donald Trump, se ha asociado repetidamente a decisiones administrativas que han frustrado las expectativas de transparencia. García dejó claro que, independientemente de la posición de mayoría o minoría en el Congreso, existen instrumentos reglamentarios y jurídicos que se están activando para sustentar la rendición de cuentas. Aún así, reconoció que una acción más incisiva dependerá de que la oposición recupere la mayoría, lo que permitiría ampliar el alcance de las convocatorias formales, la emisión de citaciones y la imposición de sanciones reglamentarias. Hasta entonces, el avance de las acciones dependerá de la cooperación, con los republicanos dispuestos a romper con la conducta defensiva adoptada hasta ahora por el Comité de Supervisión liderado por James Comer. La expectativa, según García, es que la presión popular y la participación directa de los sobrevivientes vinculados al caso Epstein funcionen como catalizadores para una reconfiguración del escenario político dentro del Congreso. Si valora un análisis político que conecta hechos, instituciones y disputas en curso, con claridad y rigor, suscríbase para seguir nuestros próximos episodios. Aquí, el objetivo es comprender, no concluir antes de tiempo. A partir de ese momento, la atención institucional pasó de centrarse en la figura aislada de Pam Bondi al entorno más amplio de organismos y actores políticos que pasaron a formar parte de la red de convergencias y omisiones. En torno a la no divulgación de los archivos, la Constitución, al establecer el papel del Congreso como supervisor de los demás poderes, no prevé un instrumento directo de sanción inmediata contra el Departamento de Justicia, cuando éste incumple la legislación. Esto crea un impasse jurídico que obliga a los parlamentarios a recurrir a vías alternativas, como acciones judiciales en tribunales federales, movilización pública y estrategias de cooperación bipartidista. Es en este vacío normativo donde se inserta la actuación de comisiones como la de supervisión, cuyas prerrogativas investigativas dependen directamente del equilibrio de fuerzas entre la mayoría y la minoría en el poder legislativo, sin el control total de la agenda y sin poder de citación autónomo. Los parlamentarios de la minoría ven sus iniciativas condicionadas a la disposición de los líderes de la mayoría, a colaborar con las solicitudes de convocatoria, recopilación de pruebas y apertura de investigaciones internas. La lógica reglamentaria, por lo tanto, limita el alcance inmediato de la investigación, lo que hace que el apoyo de figuras republicanas insatisfechas con la conducción del caso sea un elemento esencial para cualquier avance. Esta convergencia ayuda a entender por qué nombres como James Comer y Tom Massie surgen como piezas clave en el desarrollo del episodio. Comer, como presidente de la Comisión de Supervisión, tiene la prerrogativa de programar convocatorias y aprobar solicitudes de investigación, mientras que Massie, a pesar de identificarse con el ala más conservadora del Partido Republicano,
ha mostrado su malestar por la falta de transparencia del Departamento de Justicia. La posible adhesión You don't hand a una matches acción legal to an contra arsonist, Bondi, and you don't give power to se an... interpreta como un intento de abrir una brecha en la barrera de protección política, construida en torno al caso. Este tipo de movimiento bipartidista, aunque poco común, se vuelve más probable cuando el desgaste institucional alcanza niveles que comprometen la propia legitimidad de los actores involucrados. La convergencia entre republicanos disidentes, demócratas organizados y la presión externa ejercida por sobrevivientes y entidades civiles crea una configuración poco común en la que el sentido de urgencia se superpone a las lealtades partidarias tradicionales. Según los observadores, no se trata de un realineamiento ideológico, sino de una reacción institucional ante la persistencia de una conducta que amenaza con comprometer los principios básicos de la responsabilidad pública. Además de las articulaciones dentro del Congreso, se intensificó el diálogo con instancias del Poder Judicial Federal, en un intento de reposicionar el caso bajo la lógica del cumplimiento forzoso de la ley. Los juristas que siguen el tema han planteado varios precedentes, citando situaciones en las que los tribunales federales han ordenado la divulgación de documentos clasificados o retenidos por organismos del Ejecutivo con justificaciones poco sólidas. A partir de estas experiencias, la estrategia diseñada por los parlamentarios incluye peticiones basadas en el principio de la supremacía legal de la norma aprobada y en la obligación de cumplimiento vinculante por parte de los organismos federales. El fundamento jurídico para responsabilizar directamente a Bondi en este contexto no depende solo del cargo que ocupaba, sino de la comprensión de que hubo una acción activa o connivencia administrativa en la formulación de versiones incompletas o manipuladas de los documentos. Este punto es fundamental para diferenciar la omisión institucional de la actuación dolosa, y probablemente será uno de los ejes de la disputa en los tribunales. También se espera que los tribunales federales menores, menos expuestos a la dinámica político-mediática de Washington, puedan emitir decisiones más rápidas y menos sujetas a presiones externas. Es en este contexto que la actuación de la Oficina de Prisiones ha comenzado a ser examinada con mayor atención, especialmente tras el traslado de Ghislaine Maxwell a una unidad penitenciaria de seguridad reducida. La justificación oficial, basada en supuestas amenazas a la integridad física de la reclusa, fue recibida con escepticismo por parte de los parlamentarios. La secuencia de los hechos, reunión previa con el abogado Todd Blanche, ausencia de registros oficiales del encuentro y cambio repentino de centro penitenciario, generó interrogantes sobre el papel del Ejecutivo en la reconfiguración de las condiciones de detención de una figura central del caso. El hecho de que Blanche haya actuado como defensor personal de Donald Trump y, posteriormente, como asesor jurídico de la Casa Blanca, intensificó la sospecha de que el traslado no se produjo por razones estrictamente técnicas. La ausencia de documentación formal y de registro público de la justificación acentuó la impresión de que la decisión se tomó al margen de los protocolos habituales. Aunque aún no hay confirmación oficial sobre los términos discutidos en la reunión, la correlación temporal entre los acontecimientos llevó a los parlamentarios a solicitar la comparecencia de Blanche para que prestara declaración bajo juramento. Si este contenido contribuye a comprender cómo reaccionan, convergen u omiten las instituciones ante acontecimientos delicados, considere seguir nuestro canal. Aquí, el enfoque es el contexto, no el espectáculo. Las interpretaciones sobre lo que realmente está en juego en la gestión del caso siguen siendo fragmentadas y alejadas de cualquier consenso definitivo.
Juristas, legisladores y estudiosos de las instituciones presentan divergencias significativas en cuanto a la gravedad de las fallas atribuidas al tratamiento de los archivos y al carácter del material que permanece bajo secreto. Una de las interpretaciones en debate sostiene que la fragmentación deliberada en la divulgación de los documentos y la protección de determinadas identidades indican un intento de preservar acuerdos institucionales que trascienden el ámbito político directo, involucrando a sectores del sistema judicial, estructuras financieras de alto nivel y redes de influencia transversales. Desde esta perspectiva, el secreto no estaría motivado únicamente por la lealtad a individuos específicos, sino por un esfuerzo por evitar el colapso de interdependencias institucionales, cuyo desmantelamiento tendría efectos imprevisibles para la estabilidad de los organismos públicos y privados. Esta hipótesis es defendida por centros de investigación en gobernanza democrática, que observan en el episodio una rara coincidencia de fallas en los mecanismos tradicionales de control y transparencia. Por el contrario, hay un enfoque más pragmático que evita conclusiones generales y argumenta que los retrasos en la divulgación de los datos y los recortes aplicados a los documentos son consecuencia de disputas internas, errores de coordinación y dificultades logísticas comunes a procesos caracterizados por una gran complejidad. Para los partidarios de esta visión, los criterios de edición de nombres y pasajes específicos son compatibles con las normas legales legítimas, orientadas por la necesidad de preservar la integridad de las investigaciones en curso, garantizar la privacidad de las víctimas y proteger la seguridad institucional. En esta lectura, la principal falla no estaría en el contenido de los archivos o en la intención de ocultarlos, sino en la desorganización administrativa y en la ausencia de una política clara de comunicación con el público. Esta posición es defendida generalmente por asesores cercanos al Departamento de Justicia, que reconocen los errores cometidos, pero rechazan la interpretación de que existe un plan intencionado de obstrucción. Aún así, incluso en este campo más técnico, crece la percepción de que la acumulación de fallos administrativos tiene el potencial de minar la credibilidad institucional y ampliar el desgaste de los organismos públicos que ya se encuentran bajo presión. Una tercera línea de interpretación que ha ganado adeptos entre los estudiosos del comportamiento político y las relaciones entre los poderes sugiere que el secreto que se mantiene en torno a partes de los archivos puede estar relacionado con la protección de figuras aún activas dentro de la maquinaria estatal, incluso en partidos que se presentan como antagonistas del actual gobierno. Esta interpretación parte del supuesto de que pueden existir pactos implícitos de protección mutua, tanto dentro del Ejecutivo como entre los miembros del Congreso Nacional y las agencias estatales. El hecho de que los líderes parlamentarios no muestren interés en citar a Ghislaine Maxwell, por ejemplo, se ha interpretado como un indicio de que la contención del caso es un interés compartido, aunque no formalizado. La ausencia de presiones consistentes para que se liberen los documentos en su totalidad o para que los actores clave sean escuchados bajo juramento refuerza la tesis de que el costo político de la exposición completa sigue siendo demasiado alto para todos los involucrados. Esta hipótesis no implica una conspiración organizada, pero apunta a la existencia de equilibrios tácitos, orientados a la preservación de espacios estratégicos de poder e influencia. En el ámbito jurídico, el debate se centra en los criterios que podrían justificar la responsabilización de personajes como Bondi. Una corriente jurídica argumenta que, aunque no haya pruebas explícitas de mala fe, la repetición de omisiones y recortes selectivos en los documentos
constituye una negligencia institucional grave, susceptible de sanciones civiles y de la eventual inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas. Por otro lado, una línea más conservadora sostiene que, en ausencia de órdenes formales y registradas para ocultar información, la aplicación de sanciones severas sería precipitada y jurídicamente arriesgada. El enfrentamiento jurídico revela las limitaciones de los marcos legales actuales para tratar conductas que, aunque no infringen las normas de forma explícita, comprometen los principios de transparencia y rendición de cuentas. En contextos de alta sensibilidad institucional, la escasez de decisiones anteriores sobre casos de retención de documentos a este nivel hace que el precedente sea incierto y suscita dudas sobre las posibles vías dentro del propio Poder Judicial. Con ello, el panorama sigue siendo inestable y sujeto a cambios. La composición del Congreso tras las próximas elecciones legislativas se señala como un factor central para el desarrollo del caso. Si los parlamentarios de la oposición logran la mayoría, líderes como García ya han indicado que pretenden instaurar sesiones de investigación y emitir convocatorias formales en las primeras semanas, apuntando a antiguos ocupantes de cargos estratégicos en el Departamento de Justicia, autoridades del sistema penitenciario federal, asesores jurídicos de la presidencia y consejeros cercanos a Donald Trump. Aún así, los observadores advierten que la toma del poder legislativo no garantiza, por sí sola, la resolución de los impases jurídicos y políticos. El proceso Epstein, al involucrar múltiples esferas de influencia e intereses contrapuestos, sigue siendo un territorio de tensión entre la necesidad de responsabilidad institucional y las fuerzas que operan para mantener los pactos de silencio. Las decisiones que se tomen en los próximos meses, tanto en los tribunales como en el Parlamento, determinarán si el caso seguirá los patrones conocidos del sistema político de los Estados Unidos, o si marcará un momento de ruptura en las prácticas habituales de gestión de crisis en las democracias liberales. Si desea seguir el desarrollo de este proceso y sus implicaciones institucionales, suscríbase. Aquí, el compromiso es con la investigación minuciosa, sin prisas por concluir lo que aún está en disputa.